que hacer estos escándalos para que las cosas horribles que están pasando dejen de pasar. Desde que se creó el Ministerio de la Igualdad, a mí el presidente me dice como, hey, yo quiero que tú hagas parte de la Dirección para Mujeres en Actividades Sexuales Pagas, que tú seas la directora de la oficina. La gente que no quería que yo estuviera ahí. En la gente. En el Congreso a nadie le importábamos, o sea, en el Congreso les interesamos full para sentarnos a echar el chisme, para que después de un momento de confianza empiecen a contarle a uno los fetiches de ellos. No le puedes decir a un sinnúmero de mujeres, hey, eso que tú estás haciendo no es digno. Son 1.500 millones de dólares anuales que entran al país por el contenido digital que se vende. A mí, por ejemplo, me salgo de la pornografía. Me decían proxeneta por estar ahí. Entonces me salgo. Entro al Ministerio de la Igualdad. Todos los días derechos de petición. Sí. Saboteando todo lo que yo hacía. ¿Dónde me prefieren, compañeras? En el Congreso. Con transparencia, porque ya mostramos todo. Hola a todos, todas y todos. Bienvenidos a Pelo, donde lo que nos callan aquí se grita. Y estamos muy emocionados de estar con ustedes en un nuevo capítulo, un nuevo episodio y seguramente hablando de cosas que siguen siendo tabú para la sociedad. O que genera como cierta incomodidad, ciertas preguntas. Mi querida Amaranta. ¿Cómo están? Pues, Gracias. Nosotros bien, la que está el problema es eso que te estás metiendo en este bololo de la política. Dios mío, eso me da... ¿Cómo hubiera sido suficiente levantar tierrero en el mundo del entretenimiento para adultos? Dios mío, qué retador, ¿cierto? Yo a veces como que me levanto y digo, hey, ¿en qué me metí? Pero vamos para adelante porque para atrás asustan y estamos súper metidos en esto y tenemos un objetivo tremendamente claro, entonces hay que seguir con todo. Pero ha sido súper bonito. Desde que anunciamos esta precampaña, la gente se lo ha tomado muy bien, cada vez son más sectores que se unen a la precampaña y que dicen, hey, Amaranta, yo quiero participar, hey, ¿cómo hacemos para ser voluntarios? Hey, qué chimba lo que estás haciendo. Entonces, a veces acabo los días como con una éxtasis y una felicidad de que han pasado muchas cosas buenas durante el día y ya va satisfecha a darle. Yo creo que hablemos de ese día, del día que te levantaste y dijiste, hoy voy a hacer lo mismo. Porque es que a momentos uno dice, ¿por qué no le puede dar vuelta? Yo creo que las personas que de alguna manera están involucradas en el ámbito público, ¿qué tal? Sí, pero cuando no con cierta voz, alguien te dice, oye, ¿por qué no? Bueno, el activismo ya venía desde hacía un tiempo y yo creo que se afianzó mucho más desde pandemia, puede ser. Que yo me acuerdo que enfrenté un caso de una denuncia por violencia sexual contra un periodista y a razón de que eso se hizo muy público, muchas mujeres se acercaban a decirme como Amaranta, yo me solidarizo contigo porque es que a mí me pasó lo mismo, ¿no? Me pasó lo mismo con el mismo personaje o con otro personaje similar o con un doctor en medio de una consulta o con mi papá o con mi tío, con mi no sé qué, Y entonces ahí nació como una desesperación mía de, hey, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿qué les respondo? ¿Cómo ayudamos? Y era como, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Y empezamos a tejer como una red de ayuda ante violencias sexuales, muchas de ellas derivadas de la industria para adultos. Entonces empieza esto como a fortalecerse, empezamos a poner muchas más denuncias públicas, a hablar de cuáles eran las injusticias que ocurrían dentro de la industria para adultos también, porque en ese momento no se hablaba mucho de eso, siempre se decía como que hay que cuidar la industria, ¿no? Porque ya la gente habla mal de nosotros, entonces no podemos salir a contar las cosas malas que pasan acá porque aumentamos como esa mala imagen de la industria, ¿no? Entonces hay que hablar de lo bueno, hay que hablar de lo tranquilo, hay que quedarnos callados y no hacer escándalos. Pero yo decía, al contrario, hay que hacer estos escándalos para que las cosas horribles que están pasando dejen de pasar, porque era como un grupito de gente que había normalizado un montón de agresiones sexuales y porque sabían que eran hombres bastante poderosos enfrentándose a modelos que tenían problemas económicos, que eran muy jovencitas, que no tenían como la capacidad de acceder a abogados que les apoyaran o que les asesoraran en los procesos, ¿no? Entonces ese activismo iba tomando forma, luego se convirtió en la creación de un sindicato que se llama AstraSex, fue en cooperación con otra compañera que fortalecimos y creamos este sindicato y empezamos como a hablar de darle a esto un sentido más político, ¿no? Y mucho más estructurado. Entonces montamos el primer sindicato de actividades sexuales pagas del país que cubría como todas las modalidades, ¿no? Que son trabajo sexual en calle, en establecimientos,
fotografía, creación de contenido y modelaje webcam. Y a partir de ahí, pues empezamos a buscar más espacios políticos. Obviamente era algo que ya muchas compañeras venían haciendo desde hacía muchos años, ¿no? Activistas del trabajo sexual que tenían 10, 15, 20 años en la lucha. Pero empezamos a buscar también espacios que involucraran a las compañeras que venían de la virtualidad y de la pornografía, porque no había como una representación de ellas en ese activismo, ¿cierto? Muchas de las irregularidades ocurren sobre todo en los estudios de modelaje webcam, ¿no? A veces, incluso desde el mismo día, desde cuando las reclutan, ¿no? Desde esa primera entrevista donde se les abusa y se les dice como, ay, es que yo quiero ver cuál es la cara de placer que usted hace frente a la cámara, entonces, venga, yo la toco, venga, yo la masturbo, y eso se convierte en un abuso sexual, básicamente, incluso una violación. O a veces pasa en la forma en que las reclutan, ya no tanto como antes, pero sí ocurrieron hace 6, 7 años demasiadas irregularidades por las que nadie ha pagado, o sea que no ha habido justicia de nada. Y era decirle a una modelo como, mira, te vas a ganar una cantidad de dinero impresionante acá, nadie va a ver tu contenido. Las modelos empezaban a transmitir, muy jovencitas ellas, y de repente se daban cuenta que alguien filtraba estos videos que ellas habían grabado, algún familiar, alguna persona cercana, o las mismas personas del estudio, y las chantajeaban con esto, ¿no? Incluso en 2017, que yo ingresé a la industria, se hablaba de casos de modelos que se habían suicidado a razón de eso. Ya no se habla de eso, ¿no? Ya este tema de conversación como de cómo enfrentar a la familia o a la sociedad cuando se le filtran uno de esos videos, o cuando la familia se entera y de pronto esto estaba en secreto, ya es algo que se maneja como con más cuidado, o quizás ya las modelos cuando ingresan a la industria saben que eso puede ocurrir, ¿cierto? Pero en ese entonces entraban muy engañadas, no sabían que eso iba a pasar. De por sí el sistema judicial ya es bastante machista, ¿no? O sea, defender o que una mujer ponga una denuncia sobre, por ejemplo, una pareja que le filtre sus videos personales, o que hagan videos con inteligencia artificial o fotografías sexuales con inteligencia artificial, no hay forma de que una mujer que no esté dentro de la industria acuda a la fiscalía y que salga victoriosa en el proceso, ¿cierto? Es muy difícil. Entonces es mucho más difícil para una mujer que está en la industria, porque está siempre el estigma de que, bueno, ¿para qué entró a eso? Usted sabía que se iba a encontrar. ¿Usted qué pensó? Que una industria como esa, en la que usted va a vivir de su sexualidad y de vender el cuerpo, todo iba a ser bueno ahí. Entonces siempre Sí, como pero si usted lo muestra todo el tiempo, pero ¿qué es la diferencia? Claro, entonces se responsabiliza a la modelo por eso, y pues bueno, son vulneraciones muy fuertes. A veces son personas, por ejemplo, que dicen, hey, yo quiero estar en la industria, es mi decisión, yo quiero hacerlo, voy a transmitir tanto tiempo, y resulta que después de un año o menos, 2 meses, 3 meses, eso también aplica para la fotografía, dicen como, hey, yo no quería esto en mi vida, o ya cumplí el ciclo, o ya hice lo que tenía que hacer, o no me fue tan bien, o me fue muy bien, pero ya no quiero más de esto. Decido salirme de ahí, pero todo mi contenido va a seguir estando en la internet eternamente. Entonces, pues. Exactamente, que eso es algo muy importante que tenemos que regular en Colombia. Eso es importantísimo, porque a veces quieren hacer parte de otros trabajos que sean más formales y van a una oficina o van a lo que sea, y siempre está el compañero de trabajo, siempre está el jefe, siempre está el idiota que aparece con un video de ella de la internet. Entonces, es un poco lo que le está pasando un poco a Florian, que está en el Ministerio de la Igualdad. Y a propósito, voy a pasar esto antes de ir al momento donde tomaste la decisión. Se rumoró mucho que ibas para el Ministerio de la Igualdad. O sea, incluso saliste a decir como, bueno, la posibilidad estaba, pero yo tengo otros enfoques, ya sabemos cuál, la política electoral. Pero ¿cómo fue ese momento también? Habla de esa negociación de posiblemente estar en el ministerio. Bueno, desde que se creó el Ministerio de la Igualdad, a mí el presidente me dice como, hey, yo quiero que tú hagas parte de la Dirección para Mujeres en Actividades Sexuales Pagas, que tú seas la directora de la oficina. Pero pues pasaron cosas, no había gente que no quería que yo estuviera ahí. No, gente. Yo no quise polemizar sobre eso, ¿sabes? No te querían, ¿por qué? Porque por la industria. En la industria. Por venir de la industria para adultos. Entonces yo dije como, bueno, no quiero armar de eso un problema, quiero manejar todo con mucha prudencia, quise ser muy respetuosa pues de los problemas internos que habían ahí. Yo dije, luego me ofrecieron entrar como asesora a la actual directora, y yo dije, yo puedo entrar como asesora, o sea, mi interés no es que yo soy la directora y tengo que dirigir, no, sino yo quiero apoyar al proyecto,
no me importa desde el punto que me metan, o sea, está bien. Y hice parte del ministerio durante un par de meses, haciendo un trabajo territorial mucho más interesante, como reforzando ya ese activismo en el que veníamos trabajando, conociendo más a fondo las realidades que ya conocíamos del trabajo sexual en territorios, ¿no? Que en cada parte del país se hace el trabajo sexual de formas diferentes, ¿no? No es lo mismo el trabajo en el campo, en zonas de conflicto armado, en zonas petroleras, en zonas portuarias, que es completamente diferente. Entonces, bueno, ya cuando ya había pasado mucho tiempo, pues me llaman otra vez a ser parte del ministerio, pero ya estaba la idea de poder hacer parte del Congreso, y es donde sacamos la conclusión que era el lugar donde podíamos hacer acciones concretas que de verdad garanticen los derechos de las trabajadoras sexuales y de las mujeres que ejercen actividades sexuales pagas. Porque dentro del ministerio se podía hacer una pieza bastante importante, unas acciones importantes, pero esto hay que legislar, hay que cambiar las cosas desde el fondo. Desde la raíz, porque Sí. si no puede ser pañitos de agua tibia y que más allá de las buenas intenciones, cuando no puedes ejecutar porque hay otras cosas que legislan que no te lo permiten, pues no va a haber un cambio realmente estructural. Claro. No, y en el Congreso a nadie le importamos. O sea, en el Congreso les interesamos full para sentarnos a echar el chisme, para que después de un momento de confianza empiecen a contarle a uno los fetiches de ellos. Ey, aquí estamos todo el tiempo reuniéndonos con esta gente, contándoles todo, de qué se trata este tema, por qué es importante regular, por qué si no se regula las violencias aumentan, por qué esa idea de intentar prohibir el trabajo sexual es una utopía y resulta ser una acción mucho más violenta. O sea, no es fácil el discurso, porque quiero decirte que también hay unas resistencias. Sí. He visto que te llaman proxeneta. Sí, horrible. Y también hay una cantidad de ataques por querer hablar del trabajo sexual como trabajo, justamente. No más el hecho de dar esta pelea desde la enunciación de lo que estás haciendo ha sido difícil. ¿Cómo recibes esos ataques también, como de quienes te ven como desde un lugar de explotación de las mujeres también? Y son diferentes sectores, ¿no? Porque uno diría, bueno, es un sector solo, pero es también desde el Estado, desde las instituciones, pero desde los feminismos también. O sea, son diferentes lugares que es como... Es que, o sea, yo siento que acoger la idea del abolicionismo puede ser muy fácil, ¿no? Facilista, es como decir, ay, sí, es populista, full. Entonces, como, ay, las mujeres no deberían tener sexo por dinero. Válido, completamente válido, por necesidad, ¿no? Pero aplica tú esas ideas del abolicionismo de querer acabar con el trabajo sexual de un día para otro. O sea, primero es la posibilidad de decidir de muchas mujeres, porque muchas mujeres dicen es que esto es lo que yo quiero hacer y aquí me quiero parar y esto es lo que yo voy a hacer, y en ese trabajo he encontrado la posibilidad de salir de la pobreza, de llevar la comida a mi casa, de ser la cuidadora de mis hijos, de ser la cuidadora de mis padres que son mayores, porque hay muchos casos de mujeres, o sea, eso es una constante, ¿no? Dentro de las actividades sexuales pagas, muchas de las mujeres que ejercen son cuidadoras, y también por esa razón es que llegan a este trabajo, porque en otros trabajos más formales pues no pueden adaptarse a los horarios, a un sinnúmero de cosas, mientras que en esto es como, bueno, cuido a mis papás enfermos, o a mi niño que de pronto tiene una condición de discapacidad, o a mi niño que está pequeño y soy madre soltera, pero saco un par de horitas, ejerzo trabajo sexual o modelaje webcam o pornografía o lo que sea, y tengo tiempo para seguir maternando y seguir cuidando, ¿cierto? Entonces eso es como una realidad bastante constante. Y entonces, retomando la idea, pues básicamente no le puedes decir a un sinnúmero de mujeres, hey, eso que tú estás haciendo no es digno. O sea, porque hay muchas historias dentro del trabajo sexual. Y hay historias de mujeres que han podido dignificar su vida a través de modelaje webcam. Sí, completamente conscientes y consensuadas. Totalmente. Y otra cosa es que, o sea, somos por lo menos unas 500,000 mujeres en el país. El Estado... Son subregistros, no hay un censo o una caracterización nacional oficial, sino son las cifras que se sacan de las zonas, de los territorios, de la cantidad de mujeres que transmiten en las páginas web, de la cantidad de mujeres que hacen pornografía, de las cantidades de mujeres que venden contenido en OnlyFans. Entonces son como un registro que sacamos que no es oficial, pero que es un aproximado bastante certero de lo que puede ser. Es un montón de personas. Pues un montón. Lo que pasa es que claramente, como son actividades muchas veces que aparecen, digamos,
escondidas o donde no se ven aparentemente en la sociedad, la gente cree que no existen, no se hacen y es un montón de gente que No, realmente o se dedica sea, a esto. Colombia es uno de los países que tiene más creadoras de contenido y modelos webcam en el mundo. O sea, siempre se ha peleado ese primer lugar con Rumania. Entonces, a veces es Rumania el primero, a veces es Colombia el primero y se pelean para esto. Y son 1.500 millones de dólares anuales que entran al país por el contenido digital que se vende. Y grandísimo en las economías populares desde las trabajadoras sexuales de establecimiento y de calle. Entonces es demasiado el movimiento que hay ahí, ¿cierto? Y entonces también retomando el tema de la idea de las abolicionistas es como, bueno, si tú le prohíbes a 500.000 mujeres que ejerzan su trabajo, la forma en la que están llevando la comida a su casa, ¿qué las pones a hacer? ¿Qué le vas a ¿Está el garantizar? Estado preparado para eso? No está preparado, porque a veces incluso se han hecho grupos focales en los que se dice, bueno, vamos, este es un grupo que decidió, porque no todas quieren salir de trabajo sexual, porque así es completamente válido, pero dicen, no, sí, nosotras sí queremos. Y se les ofrecen de pronto a veces becas, garantías estudiantiles o laborales, pero no se trata simplemente de que la trabajadora sexual quiera dejar de ejercer o deje de ejercer, sino de está preparada el ambiente, la comunidad y la sociedad para hacer que la trabajadora sexual quiera conservar otro trabajo más formal. A mí, por ejemplo, me salgo de la pornografía. Me decían proxeneta por estar ahí. Entonces me salgo, entro al Ministerio de la Igualdad. Todos los días derechos de petición, ¿Así? saboteando todo lo que yo hacía. Entonces, ¿dónde me prefieren, compañeras? En el Congreso. Somos- Me están llevando para allá. Ustedes mismas, ustedes mismas. ¿Qué es lo que quieren? Que no existan, que no existamos. Mi hoja de vida tiene un vacío. Yo empecé a escribir desde los 18 años en revistas y luego aparece un vacío de varios años. Entonces es como, yo decía como, bueno, ¿qué hago? Cuando tenía que pasar la hoja de vida como instituciones más formales y decía, vale verga, yo también dentro de la pornografía. Hice muchas cosas, claro. Estoy viviendo con el país. Entonces, Virtual. sí, anatomía. Entonces fue o sea, y eso le pasa a bastantes compañeras, total. Entonces, como la sociedad no está preparada para eso. ¿Y qué pasa? Que les incomodamos, que les incomodan también las compañeras que se hacen en los espacios turísticos, porque es que hay un tema de clasismo y de aporofobia, que les incomodan las mujeres que están en las redes sociales también vendiendo su contenido, porque también es un problema para ellos. Entonces es como ahí, ya paren, déjenos tranquilas. Nosotros estamos en uno de los países más desiguales del mundo y de Latinoamérica y estamos buscando la forma de seguir viviendo y de sobrevivir. Pero no sé, la gente como que romantiza la miseria y el tener que estar un montón de horas dentro de un bus e ir a trabajar un trabajo donde ganan un salario mínimo y son explotados terriblemente, y que eso sí es dignidad, pero tener un trabajo de pronto donde se tiene una flexibilidad o donde se pueden hacer ciertas cosas, pues no es digno, ¿no? Porque se está mostrando el cuerpo. Sí, entonces son cosas que pueden ser también cuestionables. O sea, esto no se trata de una promoción del trabajo sexual de ninguna manera, porque yo creo que al contrario, lo que nosotros hemos querido hacer es que si una mujer definitivamente decide que quiere ejercer cualquiera de estas modalidades, Garantías. sí, y que esté muy segura antes de entrar también, porque a veces hay muy poca información. Por ejemplo, en la internet sobre el OnlyFans y el modelaje webcam y la pornografía, hay un sinnúmero de cosas bellísimas que se van a hacer supermillonarias, que las cirugías, que el carro, que las carteras, y esa no es la realidad de la mayoría de mujeres que ejercen modelaje webcam. La realidad es que muchas de ellas no alcanzan ni a hacérselo de un salario mínimo, por ejemplo. La realidad es que también quedan secuelas a veces de haber ejercido en modelaje, ¿no? Secuelas físicas. Para muchas también pueden quedar secuelas psicológicas porque habían demasiadas malas prácticas que no se regulaban en su momento. Hace un tiempo, por ejemplo, se hablaba que era normal que una modelo hiciera un show de pedofilia con un usuario, porque es que, hey, tú eres mayor de edad, el usuario también es mayor de edad, es un espacio seguro, aquí no está pasando nada malo, hazlo, tranquila, tú le estás ayudando a que desfogue esa energía de su pedofilia por acá y que no la haga real. Y entonces eso era lo que se decía, ¿no? Y hoy en día tenemos a varios modelos que tienen muchas secuelas por haber hecho esos shows que les hacían daño a sus psiquis, ¿no? Pero vamos y es que la curiosidad no quiero que se me vaya, Ajá. y es el momento en que dices, bueno, después de toda esta lucha quiero y lo voy a hacer. ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Qué te llevó puntualmente a decir, bueno, vamos que vamos? Bueno,
a mí desde hace un tiempo como que me habían proponiendo que pudiéramos hacerlo, me decían como, ay, lánzate al consejo en Bogotá, o hey, ¿qué vamos a hacer? Ve para Cámara, o ve para Senado. Pero yo estaba muy afectada. Yo pasé por un proceso ante Fiscalía por una denuncia que le pusimos a un periodista. Y eso a mí me derrotó de muchas maneras. O sea, el proceso fue muy revictimizante. Fueron 4 años en los que yo rechazaba mi cuerpo, mi sexualidad, mi vida entera y me deprimía muy fácil, ¿no? Estaba como muy afectada por eso. Entonces yo decía, si yo sigo así, yo no puedo enfrentar una política, una campaña política, ni puedo estar en Congreso, ni nada, porque estoy débil. Entonces, permití que el tiempo fuera pasando y yo dije, como todo va dándose a su momento. Y el hecho, yo creo que haber estado dentro del ministerio esos meses fue bastante importante porque ahí como que recobré la fuerza y yo dije, hey, yo no voy a hacer nada por mí, por mis compañeras llorando en la casa, sufriendo mi revictimización, sino yo voy a hacer algo, si ya me paro firme, ya lo que fue, vamos pues para adelante y vamos a camellar y a guerrear esto y a joderlos a todos los que no han querido que hagamos estas cosas. Y yo solo estoy esperando que se nos dé la oportunidad de que podamos llegar de verdad a ese congreso porque vamos a revolucionar eso y vamos a meter proyectos de ley en cantidad y vamos a regular desde los derechos humanos todas las modalidades de trabajo sexual y bueno, otros tantos temas que también me interesan y nos interesan como colectivo. Referentes, Chicholina en Italia, Ana la Putana en Colombia. Sí. Háblame de esa búsqueda también, porque seguramente para ti también es muy interesante pararte y ya investigar y decir, esto se ha hablado antes, personas como yo han puesto esta conversación en otros países. Sí. ¿Cómo ha sido esa búsqueda? O la Sí. diputada de México también. Sí. Pues yo creo que hay muchas mujeres que han logrado como estas posiciones de poder, que es interesantísimo todo lo que ha pasado. La Chicholina, pues una icónica, tremenda. Pero yo creo que también hay muchas compañeras que no han de pronto logrado sus espacios de poder, pero sí han estado en una lucha constante y fuertísima. Y hay una compañera, por ejemplo, de Argentina, Georgina Arellano, que la admiro profundamente y ella empezó con la AMAR, que es la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, que es como de las organizaciones más antiguas, y ella salió de ese activismo de trabajo sexual, o sea, no solo se quedó ahí, sigue ahí, pero no solo se quedó ahí, sino ahora es un activismo político re fuerte, eso es una figura política importantísima y viene del trabajo sexual en calle. Entonces ella es un referente bastante interesante. Hay una compañera también que admiro muchísimo, María Riot, argentina, que ha trabajado mucho en España en la pornografía y ver todo lo poderoso que ella iba haciendo, interesantísimo. A Marna Miller también, una actriz porno con un contenido político y una fuerza política interesantísima. Yo dije como, hey, son muchas mujeres las que están haciendo pornografía o lo que quieran hacer desde las actividades sexuales y eso no ha silenciado su voz política, al contrario, ha reforzado su voz política y yo creo que podemos hacerlo acá también en Colombia. No se ha hecho, no ha habido una congresista que venga a la pornografía o de las actividades sexuales pagas. Consumidores sí, pero no. Amaranta, y ahora ahí también, digamos, seguramente te estás enfrentando a muchas cosas que van pasando cuando uno se pone en el ojo público. Le pasa a las personas LGBTI que, digamos, alguien adquiere alguna visibilidad y es, pero tú no representas esta parte, pero es que tú no... Eso no somos. Y digamos que representar a los sectores sociales puede llegar a ser muy complejo porque efectivamente uno no representa todo, pero... Y que somos demasiado diversos también. O sea, Sí. dentro de los sectores sociales somos infinidad de cosas. Y te voy a decir puntualmente, he visto en redes sociales que te dicen, pero esta vieja no ha estado parada en una esquina, en una calle, entonces ¿cómo vas a ver cómo son las vueltas? ¿Qué podrías decirle a esas personas a lo mejor que estén encontrando esas resistencias y que no entiendan el punto de vista desde el cual te estás parando tú hoy? Bueno, yo creo que es válido también que piensan que de pronto no se sienten completamente representadas quienes han trabajado en calle, porque yo no me he parado en una calle a trabajar exactamente, no he vivido muchas de las situaciones que han vivido las compañeras, pero yo creo que ante eso yo siempre me he acercado con mucha prudencia a escuchar y aprender, y mi trabajo ha sido de la mano con muchas mujeres que son trabajadoras sexuales en calle. Entonces ante eso pues lo único que hago es
tener como toda la empatía para poder adquirir el conocimiento también que ellas han querido replicar. Entonces yo creo que eso es lo principal, asumir todo con mucho respeto de la lucha y sentir también que aunque no sean de las mismas formas específicas o explícitamente, todas terminamos atravesando como circunstancias similares que vienen marcadas por el estigma, ¿no? Por la discriminación. O sea, hay compañeras, a veces incluso pasa, por ejemplo, con algunas compañeras de calle que dicen como, hey, pero esas modelos webcam están allá en su estudio y nunca les pasa nada. Y no, desde todos los lados donde se ejerzan las actividades sexuales podemos estar en vulnerabilidad. Y si hablamos de generalizar, puede ser que tengamos violencias que son similares. Por ejemplo, tanto a las que ejercen en virtualidad como en presencialidad sufren violencia económica en sus familias. Eso es lo mismo, que llega el momento de que llega la platica y la familia de uno lo quiere es cuando tiene la platica y cuando le pueden sacar la platica a la trabajadora sexual porque es que se la ganó fácil, entonces así fácil se la tenemos que quitar. Y eso pasa siempre. Una parte fundamental Sí, de la familia. sí. Antes es como te relegan a ciertos espacios. Sí, también. eso pasa muy constantemente, o la violencia, por ejemplo, de pareja, intrafamiliar, porque a todas nos ha pasado que llegue esa pareja que diga como agradezca que yo estoy con usted porque nadie estaría con una mujer que es puta o que es trabajadora o que hace lo que usted hace. Porque no quieres y usted lo hace todo el día. Uno más, uno Sí. menos. O, por ejemplo, la fiscalía no nos crea ninguna, ni a la trabajadora sexual de calle ni a las otras. No nos creen cuando hacemos denuncias. El fallo del proceso que llevamos nosotros, el fallo del juez que fue a favor de este tipo que había violentado a un sinnúmero de mujeres, decía, o sea, fue textual, eso salió en medios de comunicación, muchas feministas lo analizaron y decía como, yo no puedo creer que una mujer que haya cobrado por sexo, refiriéndose a mí y a mi paso por la pornografía, haya sido víctima de violencia sexual. Y a las compañeras de la calle les pasa exactamente lo mismo. Pone una denuncia ante fiscalía y es como, a ver, ¿cómo así que una trabajadora sexual está denunciando que la abusaron, ¿no? Como si el consentimiento de las actividades sexuales pagas estuviera borrado, ¿no? Entonces, de alguna manera siento que nos atraviesan muchas circunstancias similares en el trasfondo, de pronto no de la forma explícita a Pero todas sí, por sí, igual. Transversales. Sí, total. sí, total, transversales, exacto. Amaranta, y justamente, ¿qué tan difícil ha sido que te tomen en serio en este momento? Porque puede pasar, y también sé de muchos colegas periodistas que a lo mejor también entran en esta dinámica de más bien el morbo y quedarse un poco desde allí, y no desde estas cosas muy serias que comprometen la vida de muchas personas. Ese juego, entrar en ese juego mediático, político, ¿cómo lo has ido llevando también? Bueno, yo creo que ya ha sido un proceso en el que he trabajado ya varios años, ¿no? Al inicio era muy difícil. Yo recuerdo que las primeras entrevistas me hacían unas preguntas súper de doble sentido todo el tiempo, todo era morboso, todo era como que, recuerdo una periodista de La Luciérnaga, no sé si se puede decir, ya lo dije, decía como que... No sé si se lo pueden mandar. decía era como una imitadora, decía como que seguramente yo había tomado esa decisión era porque era torpe, porque no tenía ningún tipo de formación. Entonces yo ya me enfrenté mucho a esos prejuicios con el tiempo y yo creo que uno de los retos fue demostrar eso, ¿no? Que el hecho de que yo fuera actriz porno y que mostrara mi cuerpo en la internet, o sea, no me hacía una persona torpe, no me hacía una persona sin sentido social o lo que sea, ¿no? Sin formación. Entonces fue algo que yo misma me fui demostrando y le fui demostrando a la gente que fue bastante retador y yo creo que eso hace que hoy en día pues sea un poco menos fuerte ese estigma hacia mí. Sigue habiéndolo. A veces me meto en los comentarios de Facebook de alguna publicación de un medio de comunicación y me encuentro unas cosas espantosísimas, pero yo digo, es menos que antes, o sea, es menos violento que antes. Ya hay más gente tomándose en serio esto y me parece que eso es valioso. Y hablemos del votante, la persona que en este momento está viendo y dice, bueno, a lo mejor esta lucha no es conmigo, porque yo creo que no solamente este tipo de cosas afectan a los directamente implicados, sino a toda la sociedad. Y seguramente llegarás al Congreso con unas banderas políticas como esta y otras que tienes muy claras, pero también pues tienes que legislar sobre muchas otras. ¿Qué le podrías decir a esa persona que a lo mejor en este momento está desde la incredulidad y diciendo, pero ¿por qué vamos a elegir? Y no sé qué, y a lo mejor desde una postura muy conservadora porque prefieres elegir al corrupto o al criminal, de corbata. Vender el voto. El malo conocido que, bueno, por Sí, conocer. la persona que parece divinamente, y entonces empieza desde un punto de vista moral a rechazar. ¿Qué le podrías decir a ese votante a lo mejor incrédulo que esté ahí como
Mira que uno de los eslogan que tenemos que estamos moviendo entre las chicas es con transparencia porque ya mostramos todo. Literal. Entonces yo creo que bueno, es bastante interesante esa pregunta, no la había pensado en un montón, pero esto no solo, o sea, por supuesto nuestra principal bandera y el principal objetivo y lo que tenemos que hacer es poder regular las actividades sexuales pagas, pero también hay otras cosas que nos interesan bastante y que vamos a estar trabajando de la mano, y es en general la prevención y atención de violencias contra las mujeres en general, que los procesos que se abordan sobre violencia sexual no sean procesos revictimizantes, que tengamos la oportunidad de la reparación a las víctimas, que es importantísimo. Hay otros temas que me interesan, por ejemplo, como la educación sexual desde los colegios, porque hay muchos temas que tenemos que abordar desde ahí, desde la infancia, para poder prevenir un sinnúmero de violencias y de situaciones horribles que van ocurriendo en general cuando ya somos adultos, ¿no? Es como entender que la sexualidad atraviesa como todos los espacios de la vida del ser humano y la forma en cómo se relaciona con los demás, ¿no? Y entonces es importante poder darle como unas orientaciones a los niños de su vida, de su sexualidad desde que son muy pequeños, ¿no? Esto puede ser bastante polémico, pero yo creo que es importantísimo poder hacerlo. Uno no permite sin creer que son violencias sexuales, abusos, acosos. Sí, que lo entiende luego con los años, uy, esto estuvo mal. Sí. O cuando tú lo crees normal es como, y suena en un restaurante, en un almuerzo, sale con amigos, es como, uy, lo que yo creía que era normal realmente no lo es tanto. Y Sí, había un estudio, no recuerdo dónde leí, perdón que no lo tengo preciso, pero era como que los niños se daban cuenta que habían sido abusados cuando recibían sus primeras clases de educación sexual. Entonces ellos entendían como, a mí me abusaron, eso que tú me estás contando ya me lo hicieron. Y empezaban las denuncias a multiplicarse, ¿no? Entonces es importante poder hablar de eso. Sí. con primeras infancias, ¿cuántas veces, por desinformación o por la galletica, la florecita, estamos, o sea, por esa necesidad de querer tapar el sol con un dedo, es que permitimos inconscientemente que nos vulneren y que vulneren a quienes más queremos también. Claro, y hablar con el enfoque de género desde la primera infancia, ¿no? O sea, o sea, sí, yo creo, ¿no? Yo creo que si a un niño desde muy pequeño se le explica sobre la igualdad de género, no va a querer pasar por encima de la mujer todo el tiempo, no va a creer que tiene la libertad de poder golpearla y matarla y acabar con la vida de una mujer, porque tenemos unas cifras de violencia altísimas y de feminicidios en Colombia que son gravísimos, y eso yo creo que son cosas que se tienen que abordar. Claro, y eso se tiene que abordar, eso es desde la infancia, desde chiquitos, de hablar de la igualdad. Eso me interesa mucho. Otro tema que me importa muchísimo es la salud mental. Yo no creo que sea justo que para que uno tenga una salud mental medianamente estable tenga que pagar médicos particulares carísimos, porque de lo contrario es imposible tener una estabilidad mental o salir de una depresión o disminuir unos picos de ansiedad o de otras enfermedades mentales, y yo creo que eso es importante poder abordarlo. Y otro tema que me importa mucho, que va de la mano, o sea, son dos temas en realidad que se pueden convertir en uno, y es la reparación y la memoria del conflicto armado, que a mí me parece que hemos sido un país que tiene este conflicto acá y este duelo en la cabeza que no ha podido sanar de ninguna manera, y eso también alimenta las formas en las que nos relacionamos con violencia, ¿no? Entonces yo creo que hay que sanar todo eso, y eso va muy de la mano con un territorio que me importa mucho, que es norte de Santander y el Catatumbo, donde no ha habido nada, donde solo ha habido demasiado, donde los jóvenes no tienen ninguna posibilidades. Sí, es un bucle de violencia muy difícil que nunca hay reparación, nunca. Claro, de la corrupción, porque se roban todo. Y si un joven se sale del colegio y la única opción que tiene es que le den un arma y se vuelva de una organización criminal, porque ahí le van a dar un salario, pues ahí va a estar. Porque no hay oportunidades de que puedan estudiar, de que puedan hacer parte de la cultura, el deporte, de que tengan otras opciones de vida y que puedan ver la vida de otra manera. Yo crecí en esa zona, yo crecí en Villa del Rosario, en toda la frontera, en donde teníamos los hornos crematorios de la frontera que quemaron a tantas personas ahí. Y yo me acuerdo que, o sea, el día que yo entendí que era el conflicto armado fue en una clase en la universidad. O sea, el profe empieza a hablar de conflicto armado y yo digo ¿cómo así que mi realidad se llama conflicto armado? O sea, ¿cómo así que mi cotidianidad tiene un nombre y es conflicto armado? O sea, no es la realidad, no es lo que es
No, para así todos. se ve en todas las ciudades. Sí, entonces la oportunidad de que uno pueda ver que la vida puede tener otras formas cuando uno es joven, solo se logra con educación o con cultura, con deporte. Maranta, tú te estás lanzando por el pacto histórico, por el polo democrático, pero hay que decirlo, nadie escapa del patriarcado ni de los machismos. Y es verdad que incluso hasta el presidente que se puso una banderita verde ha tenido comportamientos machistas recientemente también. ¿Me puedo ir? Pues? Siguiente pregunta, señor periodista. Hay que seguir trabajando y formando. Es que muchos hombres, hasta nosotros las personas gays, que de alguna manera muchos también tenemos un grado de construcción, tenemos que seguir desaprendiendo cosas. ¿Cómo es el tema de dar esas luchas también en sectores que ya creen que son Y coloniales? hasta las mismas mujeres tenemos que terminar de construirnos, porque eso es una cosa como de todos los sectores. Y sí, al principio fue bastante decepcionante encontrar ese machismo también dentro de la izquierda, de mujeres también de la izquierda. Y decir como, bueno, por lo menos la izquierda nos da la posibilidad de plantear este debate y no tener que callarnos todo esto en silencio, ¿no? Sino de poder ser autocríticos con el mismo sector y contradecir y hablar sobre todo esto que está pasando y de denunciar también, porque también hemos denunciado agresores dentro de la izquierda. Entonces es un trabajo que sigue porque es un trabajo global, eso no es un tema solo de partidos políticos, es bien desesperante. Recuerdo que estábamos en un grupo de política, como de gente que le interesaba la política y lo primero que nos decían a nosotras es como ustedes son muy emocionales, ¿no? Siempre nos querían reducir a eso, a nuestras conversaciones políticas éramos emocionales. Ellos que se salían del grupo cada rato, que hacían pataleta, que si no les decían que sí, lo que estaban diciendo era perfecto y maravilloso, entonces se les hería el ego impresionante, pero si nosotras, claro, sí, pero si nosotras decíamos algo es como, estás muy emocional, no sé quién cita, estás muy emocional, no sé quién más, y yo como que, güey, están buscando que sí me ponga emocional. Sí, entonces es un reto, incluso con las mujeres también. A veces es bastante curioso cuando una mujer dice, yo no soy feminista ni me reconozco feminista, ¿no? Y es como, bueno, es completamente válida tu postura, pero que eso no se convierta en un obstáculo también para nosotras, ¿no? O a veces los compañeros que dicen, no, yo no soy machista porque es que yo tengo hijas. Y yo, Dios, apártame. Sí. No, Rubén. Yo no soy homófobo, yo tengo un amigo gay, yo no soy racista, yo tengo un amigo negro. Horrible, ese es el mismo discurso que resulta bastante horrible. Entonces hay mucho que trabajar en ello. Yo creo que me ha enseñado el feminismo también, que ya lo veo desde otro lugar, ¿saben? De pronto, desde otra postura. Y es que esto se construye con pedagogía también. Pues, por supuesto, resistencia, total resistencia, pero tiene que ser también muy pedagógico todo este proceso. Entonces tenemos que seguir en esa pedagogía y es donde yo digo que tenemos que meterlo desde los colegios, desde que son niños los niños, para evitarnos los machitos del futuro que digan que soy. En esta conversación hablaste de el término incomodidad. ¿Qué tanto te molesta ser incómoda? No, yo soy cómoda siendo incómoda. A nosotros nos encanta incomodar. ¿Sí? No, yo creo que yo no hago las cosas con la intención de incomodar, sino es como que, ay, no, de pronto ese espacio no es para mí. No, ¿y quién dijo que no era para mí? Si yo quiero estar ahí, para allá vamos. Entonces es como eso, ¿no? Como a veces dentro del feminismo yo siento que me cierran muchas puertas, ¿no? A veces, pero yo no importa, me meto y entro y incomodo, ¿no? Pero no sé, no había pensado en eso. Es como, no sé. Entonces es como si nos picaras, como, ¿te incomoda? Bueno, pues voy ¿Sí? a hacer más Soporta. más. Voy a hacerlo así. Sí, es como, Sí. siéntate porque se va a demorar mi incomodidad. Sí, a veces, por ejemplo, yo cuando estaba más en las conversaciones políticas, entonces me vestía mucho más formal. A mí me encanta vestirme formal, pero era como que más recatada, ¿no? Más tapadita, todo. Después yo dije, ¿pero por qué lo estoy haciendo? O sea, ¿por qué me estoy como autocensurando mi cuerpo? Si a mí me encanta ponerme un escote y tacones y vamos, para adelante. Porque sentías que no te validaban si tenías... Pero yo creo que era como una presión mía, solo mía. ¿Sabes? Porque yo siento que hemos logrado mucho y no sabemos que no me escucho. En este momento que de repente cuando conoces, y claro, ahora que estás
conociendo cada vez más y te relacionas con muchas personas en todo lado, desde diferentes lugares y sectores. ¿No te pasa eso de conoces a alguien y la gente te lee de una manera equivocada en cuanto a, pues ella viene de eso, pues a lo mejor puedo acceder de otra manera, o le puedo hacer comentarios subidos de tono y se lo va a tomar jocosamente, o le puedo mirar las tetas mientras ella me habla, porque pues ya está acostumbrada, o crees que ya chuleas esa parte? Yo creo que así es una persona que sabe lo que he hecho, que me conoce, ya es tranquilo, porque dicen como no, esta vieja hizo porno, pero también entonces como que saben cómo manejar la conversación. Si de pronto es alguien que conozco desde cero y se da la conversación de que hice pornografía, obviamente sé que van a venir unos comentarios bastante fuertecitos, entonces yo trato de sortear las cosas, irme por los lados, terminar la conversación rápida, ¿no? Entonces, porque hay gente que sí puede ser bastante incómoda con algunas cosas. O que asumen vainas, ¿no? Entonces, claro, no se le puede pasar que él diga, no, yo hice pornografía. Una vez fue con la chofer de una compañera. Entonces estábamos hablando de la pornografía y me empezó, ¿cuánto cobra usted por polvo? ¿Cuánto? Y yo era como, entonces, no, compañera, cambiemos la conversación, cállate. No le gustaba más, y no sé qué dice, es muy difícil. Sí. Porque la gente, y que es lo mismo que pasa en redes sociales, la gente cree que porque tú abres la conversación o abres tu vida a muchas cosas, automáticamente tiene el poder y la potestad de opinar, señalar, juzgar. Es como, no es tan así. O sea, no porque yo te abra las puertas de mis redes y te muestre cosas, y ahora más siendo una persona tan expuesta. Sí, y mira que yo tengo una fiesta que se llama la fiesta privada de Amaranta. Y en estos días tengo una versión de la fiesta. Y entonces yo publiqué un video promocionando la fiesta. Yo, si quieres estar en la fiesta privada de Amaranta, Y me decían, pero no es que ella está de precandidata, ¿qué hace promocionando una fiesta? Y yo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo todavía tengo que comer. Mi querida Amaranta, yo la verdad siento que estás encaminada en un lío, en lo que te estás metiendo. Gracias. Pero lo estás haciendo con mucha convicción y espero que de verdad llegues a buen puerto. Y demás. Y mira que hay algo incómodo también dentro del trabajo sexual, y es que muchas trabajadoras sexuales han ejercido en silencio, ¿cierto? Sus familias nunca se han enterado. Entonces no sean prejuiciosos. ¿Quién quita que haya una trabajadora sexual muy cerca? En tu casa. Me encanta. Bienvenida de vuelta al ruedo, mi querida Amaranta. Y nos Gracias. vemos en las calles, claro que sí. Así sea. Y a ustedes, nos vemos en el próximo episodio de Apelo. Hasta la próxima. Chao. La vedo, la faccio paga ma chi sei?